Diseño experimental. Se entiende por diseño experimental que es el proceso de planeación de un experimento. De ese se toman datos apropiados con la mayor realidad posible, los cuales deben ser analizados mediante métodos. Estos deben de ser estadísticos que derriben conclusiones válidas y objetivas. Podemos decir que la filosofía del diseño experimental es la obtención de información con una alta fidelidad sobre el mensaje de la naturaleza a un costo mínimo. Diseño experimental puro. Este diseño es aquel en el que se manipulan una o varias variables. Independientemente, es para observar sus cambios en las variables dependientes en una situación de control. Es decir, que los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer un posible efecto de una causa que se manipula. Algunos de los tipos de diseños experimentales puros es con preprueba, postprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que se componen en el experimento. Estos sujetos son asignados al alcanzar a los grupos. Después de estos se les administra simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no. Es el grupo de control y finalmente se administra también simultáneamente una postprueba. Segundo tipo es con postprueba únicamente y un grupo de control. Este diseño incluye dos grupos. Uno es el que recibe el tratamiento experimental y el otro grupo es el grupo de control. Es decir, la manipulación de la variable independiente. Estos alcanzan solo dos niveles. Uno que es la presencia y la ausencia. Dos sujetos son asignados a los grupos de manera aleatoria. Después de que concluyen el periodo experimental, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable, dependientemente en un estudio. Este diseño, la única diferencia entre estos grupos debe ser la presencia y la ausencia de la variable independiente. El tercer tipo es 4 grupos de Solomon. Este tipo de diseño de investigación pertenece a la clase de diseños experimentales. Este tipo consiste en la conformación de 4 grupos, 2 experimentos y 2 de control, a los cuales se le asignan aleatoriamente las unidades experimentales, a uno de estos grupos experimentales y a uno de los grupos de control, que se les efectúa mediante una medición antes y después de la aplicación de la variable experimental. A los otros grupos solo se les mide después de haber aplicado la variable experimental. Series cronológicas y múltiples. Este es otro tipo. Este diseño se tienen 2 o más grupos y los sujetos son asignados al azar. A estos grupos solamente es debido a transcurrirse mucho tiempo entre el inicio y la terminación del experimento. En este tipo, el investigador debe tener el suficiente cuidado para que no ocurra algo que afecte de manera distinta a los grupos, con excepción de la manipulación de la vida. Ventajas y desventajas de los diseños experimentales puros. Una de las ventajas es la asignación aleatoria de las unidades de análisis, a lo que los grupos experimentales y de control permiten controlar la validez interna del experimento. 2. Las posibles diferencias que manifiestan en los grupos son producto de la casualidad. 3. La utilización de la prueba permite cuantificar el cambio inducido por el tratamiento experimental. 4. La asignación por el parámetro aleatorio permite controlar las diferencias entre unidades de análisis. Desventajas. Las desventajas es la validez interna, que ésta pudiera ser afectada por la preprueba. 2. Que es el procedimiento aleatorio, es útil cuando se trabaja un experimento en el que los grupos están integrados por 12 o por 14 unidades que deben de ser de análisis.
es decir, es aplicable en grupos pequeños. Diseños preexperimentales. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es muy mínimo al compararse con un diseño experimental real. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Estos analizan una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza un grupo de control. Algunas características es la ausencia de manipulación de las variables intervinientes, puesto que el investigador suele limitarse a observar. Estas en condiciones naturales, el fenómeno que es analizado, estos no se modifican ni se alteran. Esto peculiarmente que permite confiar en la existencia de altos niveles de validez de los resultados obtenidos. Otra de las características es la falta de control y manipulación de posibles fuentes de invalidación de la investigación, lo que se traduce en una escasa validez interna de los resultados. La investigación transversal se define como un tipo de método de observación que permite analizar los datos de ciertas variables, que se recopila en un periodo de tiempo determinado y en la base de una población o muestra de la misma. Este es el tipo de investigación o estudio de corte transversal o estudio de prevalencia. El estudio transversal de los datos recopilados proviene de las personas que tienen similitud en todas las variables, a excepción de las variables de objetos de estudio. Los datos que se recopilan en un estudio transversal se mantienen en una constante y todo el estudio transversal está en un sentido. Las variables del estudio pueden cambiar a lo largo del curso de la investigación. Características de la investigación transversal. Primero, se trata principalmente de la forma en la que se reconocen los datos, que por qué son usados, para qué son usados y la superioridad del fenómeno escogido en un punto específico de tiempo. Esta investigación se basa en la observación de los sujetos de su entorno real. Se elige un objeto del mismo estudio, en el mismo tiempo, con algunas situaciones o características similares. Esta investigación también recibe el nombre de inmersión en el campo, ya que muestra los objetos de estudio la mayoría de veces son estudiados de forma cualitativa. Este método permite definir las variables a través del análisis de sus incidencias en la comunidad de objetos de estudio. Para obtener las conclusiones de este tipo de investigación se usa una herramienta muy similar a la estadística. Tal es el caso del uso de las frecuencias, medidas, absoluto, modas y valores máximos. También tiene uso de gráficos, de diagramas para poder exponer los resultados. La investigación no experimental es la investigación sistemática y empírica en la que las variables son independientes, no se manipulan porque ya han sucedido. La diferencia sobre las relaciones entre la variable que se realizan sin intervención o influencia directa es la de poder relacionarse con lo que observan tal y como se han dado en su contexto natural. El diseño no experimental tiene dos tipos, está el transeccional y el longitudinal. El transeccional es algo descriptivo, algo correlativo que tiene que ver con la realidad, y el longitudinal tiene que ver con la evolución de la investigación que se está realizando. La investigación cuasi experimental tiene dos características. Una es no aleatoriedad. Es la no aleatoriedad en la formación de los grupos experimentales. Es decir, el investigador selecciona grupos ya formados, por ejemplo, los estudiantes en un curso, los trabajadores en una oficina, para así dar a realizar su experimento. Un ejemplo de esta característica puede ser: imaginémonos que queremos estudiar la eficacia de 3 tipos de terapia psicológica. Podemos decir psicodinámica, cognitivo-conductual y sistemática. A la hora de reducir el nivel de ansiedad en un grupo de personas, si utilizamos un diseño experimental y no cuasi experimental, asignaríamos los sujetos a las diferentes condiciones experimentales. En este caso, los 3 tipos de terapia, de forma aleatoria, es decir, utilizando el azar. En la investigación
cuasi experimental, en cambio, eso no lo podríamos hacer. Para resolver este problema, frecuentemente se opta por incluir un grupo control en el experimento. Tenemos la investigación cuasi experimental, tiene su origen en el ámbito educativo. Nació a raíz de observar que algunos efectos, o podemos decir fenómenos, no podían estudiarse empleando el método experimental y debían utilizarse diseños alternativos, pues se trataba sobre todo de fenómenos o variables sociales. La investigación longitudinal es un estudio observacional que recoge datos cualitativos y cuantitativos, que se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo de años o décadas. Algunos ejemplos de la investigación longitudinal pueden ser tendencias del mercado o conocimientos de marca. Para entender una tendencia de mercado o el conocimiento de la marca, la investigación del mercado hace maravillas. A través de estas encuestas, las empresas u organizaciones pueden saber lo que los clientes quieren o lo que descartan. Pues este estudio puede llevarse a cabo durante un periodo de tiempo para entender las tendencias del mercado, ya que tienden a cambiar constantemente. El segundo ejemplo podría ser satisfacción del cliente, pues la encuesta de satisfacción del cliente ayuda a que la organización conozca el nivel de satisfacción de sus clientes durante el tiempo que ellos desean. Este estudio también puede durar varios años. Existen 3 tipos de investigación longitudinal. El primero es panel de estudios. Es un tipo particular de investigación longitudinal en el que hay una muestra de personas de una población mayor y que se lleva a cabo en intervalos específicos durante un periodo de tiempo más largo. Tenemos estudio de cohorte. Es una forma de investigación longitudinal que toma muestras de un grupo de personas que típicamente experimentaron un evento común en un momento en el tiempo. Por último, tenemos estudio retrospectivo. Hace uso de datos existentes debido a un tipo similar de investigación que se llevó a cabo anteriormente. Al realizar un estudio retrospectivo, el investigador utiliza una base de datos administrativa que ya existe, registros médicos preexistentes o una entrevista personal.